Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es 4 de enero, cuarto día del mes de enero del 2017. Y hoy día la comisión Lava Jato ha solicitado que la Fiscalía comparta información en torno a este mega escándalo de corrupción que involucra a varias empresas brasileras. Ha pedido específicamente que esos pagos ilegales y la información que se tiene en torno a ellos sea compartida por la Fiscalía con la Comisión Investigadora Lava Jato que se ha constituido en el Congreso. Además, ellos están exigiendo que la empresa constructora Odebrecht no venda sus activos para garantizar una futura posible indemnización al Estado peruano. Tenemos un informe al respecto muy interesante que estoy seguro que ustedes le van a dar el contexto para después presentarles a nuestro primer invitado de esta noche. Adelante, por favor. Una información que no se ajusta a la verdad. Ese proceso ha sido archivado. Lo primero que ha hecho Víctor Albrecht es descartar que tenga por sus cargos en la administración pública de El Callao, algo que lo vincule con Odebrecht u otra empresa implicada en el caso Lava Jato. Y es que casi no hay grupo político que se salve de la sospecha. El electo presidente de la comisión que investigará la trama brasileña de Odebrecht, Camargo Correa y OAS, entre otras, ha anunciado que solicitará al Ministerio Público que comparta la información que llegará del país vecino. Pero vamos a requerir la información necesaria y adecuada. Insistiremos en la responsabilidad de otorgar los instrumentos y los mecanismos para llegar a esclarecer estos hechos de corrupción en mi país. Esto podría significar un pulso con la Fiscalía que ya se ha puesto el escudo. Bueno, nosotros vamos a informar lo que sea pertinente y oportuno, ¿no? La investigación está reservada, los aspectos que son muy reservados no se va a informar obviamente. ¿No se va a entregar la información reservada? Vamos a ser bastante prudentes con el tema de la comunicación al Congreso. La postura que está asumiendo el Ministerio Público respecto a no intervenir ni las oficinas de Odebrecht en nuestro país es criticada por Jenny Vilcatoma. El fiscal de inmediato tiene que proceder a hacer las incautaciones de la documentación que ya se hicieron en otros países. Las ganancias o el perjuicio al Estado peruano no solamente fue por el pago de coimas para hacerse de la buena pro. Lo más grave viene en los sobrecostos. ¿Quién nos va a pagar ese sobrecosto? El grupo de trabajo va a solicitar que se evite que la empresa brasileña venda sus activos, esto para garantizar que pague en el futuro eventuales indemnizaciones. De hecho, se advierte que Odebrecht estaría buscando transferir sus fondos y activos. Albrecht del Fujimorismo es el presidente de la comisión, Jorge Castro del Frente Amplio, el vicepresidente, y Marisol Espinosa, la secretaria. Bueno, este caso de mega corrupción, por supuesto que va a traer, digamos, como consecuencia una revisión, una mirada atenta y vamos a ver cómo es que el país de manera institucional puede soportar los embates de esta investigación y de finalmente lo que el Poder Judicial en el Perú termine por definir en términos de las responsabilidades penales que existieran. Y por eso es que hemos visto, y usted también seguramente en su casa, en las noticias, que en las últimas horas se ha producido un hecho insólito y muy interesante, muy importante y yo diría que plausible. Y es que la huelga que el Poder Judicial sostenía por una serie de razones y que duraba más de 30 días, fue suspendida en las últimas horas, suspendida. Y entonces tenemos ahora un nuevo año judicial, tenemos un nuevo presidente del Poder Judicial, por cierto, pero tenemos una actitud frente a estos hechos que estamos conociendo que nos tienen que dar, y estoy seguro que esperanza para encontrar la verdad de lo que ha ocurrido. Y por eso hemos querido invitar esta noche, para abrir el programa, a una persona que se va a convertir, si es que no es ya, clave en este proceso en los próximos meses, y es el presidente del Poder Judicial, el señor doctor Duberlí Rodríguez, que está aquí con nosotros en Redes y Poder. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, el primer tema tiene que ver con la suspensión de la huelga, con la puesta a trabajar ya con una actitud, digamos, firme. La opinión de algunas personas es que el Poder Judicial podría no estar a la altura de esta circunstancia tan compleja.
Bueno, en primer lugar creo que es una buena noticia para el Poder Judicial y también para el país que un sector de trabajadores del Poder Judicial que aún mantenían una huelga en un porcentaje de alrededor de 40%, el día de hoy haya tomado un acuerdo. Su Comité Nacional de Lucha es una federación presidida por el señor Julio Ubillús Limo. Ellos, en un oficio dirigido al gerente general del Poder Judicial, han comunicado su decisión ya de suspender, de poner fin a su paralización y de incorporarse a partir del día de mañana a las labores, de tal manera que a partir del día de mañana el 100% de trabajadores del Poder Judicial, obviamente incluidos los jueces, ya estamos trabajando. Ahora, ha habido también, entiendo, una suspensión del periodo vacacional, es decir, hay no solamente esta suspensión que es muy importante, la huelga, porque nos pone a todos en una perspectiva distinta, pero también hay una decisión del propio Poder Judicial de poder tener una actitud, insisto, diferente. Miren, cuando hay situaciones de emergencia, eso obliga, aconseja tomar medidas también de emergencia. Hemos tenido una huelga a partir del 22 de noviembre, o sea, de más de 30 días. Y luego ya teníamos a portas unas vacaciones judiciales que en el fondo es también una paralización, solo que una paralización, digamos, legal. Entonces, acumulando estas dos circunstancias, iban a producir un daño tremendo a las expectativas de los justiciables que tienen casos en el Poder Judicial. Entonces, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de este Poder del Estado y que también yo presido, en la primera sesión que hemos tenido hoy día en la mañana, a propuesta obviamente del presidente, que soy yo, hemos tomado el acuerdo de suspender las vacaciones judiciales de este año 2017 a nivel nacional. Vale decir, el Poder Judicial no va a parar ni un solo día en el transcurso de este año 2017, superando pues lo que es tradicional, que todos los años en el mes de febrero había paralización total del Poder Judicial. Ahora, es una circunstancia de emergencia. Usted ha calificado de esa manera esta coyuntura que nos ha tocado vivir en los últimos meses del año pasado, pero en los días y en las horas en las que estamos en este momento presentes. ¿Tan grave es la situación que estamos por asistir, por ver? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, uno es porque la huelga digamos, ha creado, digamos, también dificultades muy serias al Poder Judicial. La ciudadanía debe saber que el Poder Judicial tramita un promedio de 1.400.000 expedientes por año. 1.400.000 expedientes por año. Y nuestra carga procesal supera los 2,5 millones de expedientes. Y si estos expedientes no se tramitan durante un buen tiempo en el año, significa que se va sumando con la carga que tenemos y lo que va quedando pendiente y lo que vamos recibiendo en los próximos días. Entonces, eso llevaba a que tomemos una decisión, digamos, un poco drástica, pero tiene que ser así porque si no, no vamos a poder afrontar una responsabilidad que tenemos ante el país. Entonces yo espero la comprensión de mis colegas jueces porque de repente no les va a agradar mucho la noticia, porque algunos ya tienen preparados sus viajes, sus desplazamientos, etc. Y también los propios trabajadores, pero también debo dejar aclarar una cosa. La suspensión de las vacaciones no significa que ningún trabajador o ningún juez va a salir de vacaciones. Sí van a salir, pero en términos individuales, no de manera grupal, colectiva, en oleadas, sino individualmente, y ya eso dependerá programarlas a ellos en coordinación con las presidencias de las Cortes de cada Corte Superior de Justicia y además en la propia Corte Suprema. De tal manera que ese derecho, que es un derecho al descanso, no se va a perder. Lo que pasa es que se va a hacer efectivo de manera, diríamos, individual para no afectar el servicio de justicia. Doctor Rodríguez, la voluntad que usted expresa puede no ser suficiente si no se cuenta con los recursos que una acción judicial adecuada amerita. Y en ese sentido, el recuerdo, si no es la realidad presente, de los expedientes acumulados y de los legajos judiciales, la cantidad de papelería que hay en el Poder Judicial, una sensación de desorganización y, caramba, hay que decirlo también, casi de impunidad, porque frente a ese tipo de rumas es difícil imaginarse cómo se puede administrar justicia, pero para eso se requiere dinero. Sin dinero, la voluntad se queda en eso, en una voluntad. Usted ha tenido o tiene más presupuesto, tiene presupuesto, le ha pedido al gobierno, le están dando. ¿Qué está pasando en el tema presupuestal con el Poder Judicial? Mire, en el tema presupuestal, nuestros requerimientos para gastos ordinarios para este año era de 3.018 millones de soles.
pero nos han dado 2.056. Significa en porcentaje un 60%. Con ese porcentaje que nos han dado y con esa suma no vamos a cubrir en el 2017 todas nuestras necesidades. Entonces eso nos va a llevar a pedir una ampliación presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas en el transcurso del año que ya estamos, digamos, en ejercicio. Pero yo tengo, digamos, una bandera que he enarbolado en mi candidatura y que luego ahora ya la tengo que hacer realidad, la tengo que llevar a la práctica. ¿Cuál es? La modernización del Poder Judicial incorporando tecnología a los trámites judiciales. ¿Y en qué se traduce eso? En el expediente judicial digital. El expediente judicial digital implica ya la justicia electrónica, la justicia en línea, la justicia que puede estar viéndose en un celular. Ya no tiene que ir la gente a los locales del Poder Judicial a formar colas, a perder tiempo, sino que desde su propia casa puede estar conectado con la tecnología moderna. Pero eso solamente se puede lograr con un expediente judicial digital, que ya hemos tenido un plan piloto en Lima Norte, hace 3 años. ¿Qué resultado? Resultados más o menos aceptables porque no ha habido un monitoreo, no ha habido una supervisión de esta experiencia. Ahí se han digitalizado 14.000 expedientes del área laboral. Pero ahora, ya con mi gestión, con los propios recursos del Poder Judicial, con 7 millones del Poder Judicial haciendo caja, nosotros en el mes de octubre debemos estar dando el siguiente paso en la Corte de Lima, en el área comercial y tributaria, porque son las áreas más modernas que nos van a permitir dar ese salto. Pero por otro lado, como el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía no nos ha dado presupuesto para esta reforma, nosotros también tenemos que tocar las puertas de la cooperación internacional, y en esa parte sí también el Poder Ejecutivo, el gobierno nos puede apoyar. Y el señor Torne, ministro de Economía, y el propio presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo presente, y agradezco su presencia en la ceremonia de apertura del año judicial, ha dicho públicamente que ellos están comprometidos en la modernización del Poder Judicial y por tanto ellos nos van a avalar para un crédito de un préstamo del Banco Mundial que es ascendente a más o menos a $200 millones. Pero aquí tenemos una dificultad. El Banco Mundial también tiene problemas de burocracia, o sea, no es que ya se hace el proyecto o se hace el pedido y nos dan inmediatamente. Se tiene que elaborar un expediente que demora buen tiempo y además tiene un costo. La elaboración de ese expediente por lo menos cuesta $1 millón. Se elabora el proyecto, perdón. Luego se presenta todo eso al Banco Mundial y viene el tema de la aprobación. Y en términos prácticos, pues yo lo he dicho en mi discurso del día lunes, el desembolso efectivo del Banco Mundial sería más o menos a mediados de 2018. Estamos hablando de un tiempo muy largo. Entonces aquí tenemos fórmulas, digamos, también un poco de emergencia. ¿Cuál es? La que a cuenta de ese préstamo el gobierno central nos podría ir dando como adelantos para ir avanzando en este proyecto. Porque si no modernizamos la justicia, los expedientes, así como los tenemos ahora, incluso favorecen la corrupción, la microcorrupción. ¿Por qué? Porque incluso para que se reciba un escrito, para que se lo presente, para que el expediente camine, como decimos en términos criollos, a veces es motivo de actos de corrupción. Pero con un expediente judicial digital ya todo se vuelve más transparente, se vuelve más fácil. Por tanto, la justicia es más confiable. Y yo creo que el Perú, con todos los avances que ha tenido en materia de economía, etcétera, etcétera, pero también tenemos que invertir en justicia, porque es un servicio a la ciudadanía, no es una inversión que se va a perder. Y aquí no podemos pensar en términos de rentabilidad política, sino de rentabilidad en el sentido de que la ciudadanía puede tener mejores condiciones para que sus demandas sean atendidas. Nos pregunta Arturo Reyes por las redes sociales, valga la pregunta, esa digitalización de la que usted está, digamos, señalando, ¿solo funcionaría, pregunta el señor, en lo civil o en lo laboral? Pero, ¿podría ser en lo penal? ¿Cómo se podría ejecutar o efectivizar ese tipo de tecnología en ese tipo de casos? En primer lugar, también tiene que aclararse que el expediente judicial digital tiene que ser para los nuevos procesos, porque actualmente tenemos como 2,5 millones de expedientes. Entonces, no hay forma de que eso se digitalice para que se... Bien difícil, sería muy complicado. Es a partir de cuando comience el proceso. ¿Me entiende? Entonces, ¿con qué ramas de los procesos vamos a continuar? He dicho que se ha empezado con la justicia laboral en Lima Norte. Así es. Pero ahora, en coordinación, porque yo no voy a decir a mi libre albedrío dónde voy a continuar. Tengo que consultar con las autoridades de ese sector. Entonces yo he hablado con el señor Rolando Chan Martel, que es el presidente electo de la Corte de Lima, y entonces él me ha dicho
que la rama que está más expedita para poder dar ese paso es la justicia comercial. Y además los expedientes tributarios y luego también los laborales, porque también estamos con una reforma procesal laboral. ¿Cuál otra área también podría avanzar? La penal. ¿Por qué? Porque estamos ya aplicando una reforma procesal penal desde el año 2006, hace 10 años, y que falta completarlo en Lima, y que también espero que el gobierno cumpla con el cronograma que ya está establecido para que en 2018 ya tengamos en su totalidad la reforma procesal penal. Ahora, como ha dicho la persona que ha intervenido por Arturo las redes, Reyes, así es. el expediente judicial digital tiene que ser en todo, tiene que ser en civil, constitucional, pero es un proceso, ¿me entiendes? Ahorita tenemos que continuar con los que están más aptos para ese paso. Por eso es que estoy anunciando que este año vamos a continuar con el área comercial y tributaria. ¿Cuál es su relación con el presidente de la República, con el señor ministro de Economía, Alfredo Torne, en el sentido de que si es que el conducto, el canal de comunicación está abierto, porque el Poder Judicial es una institución fundamental, más aún en esta circunstancia de estos casos de mega corrupción? Si nosotros no apoyamos decididamente al Poder Judicial, esto va a ser una situación insostenible moralmente para la opinión pública también. Esto va a ser un asunto muy delicado para el país. Entonces, de muchas maneras, la dignidad del país está en las manos de ustedes. ¿Cuál es la relación que tienen con el Poder Ejecutivo? En primer lugar, tengo que ser consciente que soy representante de un poder del Estado, que no puede estar disminuido frente a los otros poderes del Estado. Y en relaciones de mutuo respeto y de colaboración, yo tengo que tener puentes tendidos hacia el Poder Ejecutivo y particularmente al Ministerio de Economía. Y yo he tenido ya reuniones con el señor Torne y él me ha manifestado su predisposición a colaborar con el Poder Judicial. De igual manera, también he conversado con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que no solamente en la ceremonia de apertura del año judicial, también estaba en Palacio de Gobierno conversando con él cuando hemos estado viendo el tema de los reclamos de los trabajadores. También tengo el apoyo, tengo entendido, del señor presidente del Consejo de Ministros, del señor Fernando Zavala, y obviamente de la ministra de Justicia, la doctora Marisol Perestello. Vale decir, mis relaciones con ellos son constructivas, son buenas, y también las tengo que tener con el Poder Legislativo. A eso iba. ¿Cómo va esa relación con también el son equipo buenas, también son de la fluidas. señora Salgado, las relaciones con el Poder Legislativo, pero también con algunas bancadas? Hay temas que a ustedes les compete y que están atentos, por supuesto. Porque hay reformas, por ejemplo, que necesitan leyes. Por ejemplo, necesito la ley de casación laboral, la ley de casación civil, el nuevo código de los niños y adolescentes. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo con el Poder Legislativo. Pero particularmente yo he hecho una propuesta de ir a una modificación constitucional para que el Poder Judicial tenga la potestad, como lo tienen los otros dos poderes del Estado, a elaborar su propio presupuesto y sustentarlo ante el Congreso de la República. Pero entre otras cosas, volver al espíritu de la Constitución del 79, que establecía que el Poder Judicial tenía dentro del presupuesto general de la República un porcentaje mínimo del 2%. Yo estoy proponiendo ahora un 4%. ¿Cuánto hay en la actualidad? Actualmente nos dan un promedio de 1.5%. Entonces eso hay que subirlo por encima del 2%, porque si no hay esa obligación, entonces todos los años vamos a estar dando una imagen un poco, digamos, lastimera, lo tengo que decir así con mucha pena, de estar pidiendo, no nos dan menos de lo que pedimos, y entonces eso afecta incluso la autonomía del Poder Judicial. Tenemos también que tener cierta autonomía presupuestaria. Algunos nos dirán, oiga, pero eso no es posible porque van a aprobarse un presupuesto muy altísimo. Nosotros vamos a hacer un ejercicio responsable de esa potestad porque sabemos qué cosa es el principio, por ejemplo, del equilibrio presupuestal, y no lo vamos a romper, porque si la sospecha que tuvieran de nosotros también la tendríamos con el Poder Legislativo o con el Poder Ejecutivo, que digamos, ellos se van a aprobar el presupuesto que... No, nadie va a hacer un uso abusivo de una potestad. Nosotros como Poder del Estado vamos a hacer un ejercicio responsable de esa potestad, pero eso demanda una modificación constitucional, y para eso, por ejemplo, espero tener muy buenas relaciones con el Poder Legislativo, con todas las bancadas, con la mayoritaria, con digamos, con la oposición, con la de gobierno, etcétera. Entonces, mi política como presidente del Poder Judicial no es de confrontación, es de armonía y de colaboración con los otros poderes del Estado, y obviamente siempre que haya respeto a las facultades o a las atribuciones de cada poder del Estado. La coyuntura actual, con estos casos que se han revelado de empresas brasileras que han hecho pagos ilegales para favorecerse con obras, pone al Poder Judicial en la mirada y en la atención de toda la opinión pública. ¿Cómo es que se van a organizar ustedes? Tienen a la Fiscalía que tiene que proveerles a ustedes los insumos para poder hacer y administrar justicia, si no va a ser complicado. Yo le pido, con su experiencia,
que le explique a la opinión pública, que le explique a los amigos de Redes y Poder, por favor, con cuidado, ¿por qué es que no se trata simplemente de que ustedes quieran administrar justicia? Hay un proceso que seguir, hay un debido proceso que llevar a cabo, pero es indispensable que sea inmaculado, porque si se rompe el debido proceso, hay una complicación y puede haber una impunidad. Explíquelo, por favor, doctor. Mire, la ciudadanía debe saber de que hay distribución de roles, distribución de funciones dentro del sistema de administración de justicia en general. Entonces, por ejemplo, un rol tiene el Ministerio Público, otro rol tiene el Poder Judicial. Tiene que quedar muy claro de que el rol de investigar y de acopiar pruebas de cargo contra un imputado, contra un investigado, no le corresponde al Poder Judicial. Ya murió hace tiempo la figura del juez instructor, del juez que investigaba y luego el mismo juez sentenciaba. No, ahora la investigación corre a cargo de la Fiscalía, obviamente con el apoyo de la Policía, que es su brazo derecho, y ellos actúan en una de las etapas del proceso penal, que son 3 etapas. La etapa de la investigación preparatoria, que corre a cargo de la Fiscalía. Cuando culmina la investigación preparatoria, si la Fiscalía encuentra que tiene pruebas de cargo suficientes para una condena, formula acusación. Ahí entra a jugar un juez de investigación preparatoria que controla la acusación y eventualmente también controla un requerimiento de sobreseimiento, porque el fiscal también no podría acusar. Pero no es que el fiscal, porque no quiere acusar, ya es él a su libre albedrío dispone, no, tiene que someterlo al control del órgano judicial, que en este caso es el juez de investigación preparatoria. Si se supera la etapa intermedia, que es la del control de la acusación, recién vamos a la fase estelar del proceso, que es la tercera etapa, que es el juicio oral, que son las audiencias públicas donde se ventila el proceso, y si en esa audiencia se actúan pruebas de cargo suficientes, habrá con toda seguridad condena y no habrá impunidad. Pero si el Ministerio Público no logra reunir prueba de cargo suficiente para quebrar la presunción de inocencia, lo que va a ocurrir es que haya una absolución. Por eso, la investigación tiene que hacerse de manera muy constructiva, muy profesional, porque, por ejemplo, si la Fiscalía o la Policía hace, por ejemplo, un allanamiento de domicilio, sin haber, para recabar, digamos, documentos, sin haber recabado la autorización judicial, esa es una prueba ilícita, es una prueba prohibida, porque se estaría haciendo, violando un derecho fundamental, que es la inviolabilidad del domicilio. También, por ejemplo, si la Fiscalía o la Policía interceptan comunicaciones de teléfonos, de internet, de correo electrónico, lo que fuera, sin haber solicitado el levantamiento del secreto de esas comunicaciones, también sería prueba prohibida y nos pondrían en un problema. Entonces, lo que quiero decir es que en el proceso judicial hay garantías que se tienen que respetar, y si se tiene que limitar derechos, se pueden limitar derechos. Los derechos no son absolutos, son también relativos, se pueden afectar, pero siempre y cuando se hagan dentro de lo que establece la ley. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo tiene que responder el Poder Judicial ante un caso de esta naturaleza de mega corrupción? Tiene que responder con una estructura organizacional, y para eso la ley también ya lo ha establecido. El decreto legislativo 1307, que acaba de ser promulgado dentro de las facultades legislativas que le ha dado el Poder Legislativo al Ejecutivo, aquí se regula o se establece la creación del Sistema Especializado Nacional para Delitos de Corrupción de Funcionarios. Entonces, ahí sí la pelota está en nuestra cancha. Y nos dan 3 meses para constituir este Sistema Nacional de Delitos de Corrupción de Funcionarios. Justicia especializada. Entonces, yo he tenido que tomar ya una decisión. Como es un sistema nacional y me dan una responsabilidad nacional nueva, tengo que poner una persona que se ponga al frente de ese sistema. Y yo he escogido a una dama, a una mujer, una jueza que tiene mucha trayectoria, la doctora Susana Castañeda Otsu, que es la persona que va a estar a cargo de esta organización. ¿Qué significa ello? Que ella me tiene que decir cuántos juzgados de investigación preparatoria requerimos para este caso, cuántos juzgados unipersonales o colegiados requerimos y cuántas salas de apelaciones requerimos. ¿Y cuánto va a costar eso? Ya nosotros más o menos lo hemos cuantificado, costaría algo de 20 millones, porque acá es un poco raro. En el decreto legislativo dice financiamiento. La implementación de lo establecido en el presente decreto legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades que intervienen sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Es un poquito medio complicado porque me ponen más trabajo, más responsabilidades y me dicen, no le vamos a un sol más. Eso me parece un contrasentido. Entonces, con todo respeto lo digo, nos dan tareas nuevas,
nosotros las asumimos, las aceptamos, asumimos el reto, pero no nos dejen pues con los brazos cruzados, claro, amarrados. Sin presupuesto no hay nada que hacer. Entonces a mí me dan la responsabilidad porque dice que crece el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios públicos y encárguese su implementación a la presidencia del Poder Judicial. Me encargan a mí. Yeah. Entonces, gracias, dirá usted. Yo digo, pero sí, gracias. Sin presupuesto no se puede hacer nada. Yo tengo que poner 5 juzgados de investigación preparatoria, tengo que poner una sala de apelaciones, un juez unipersonal, un juez colegiado. ¿Y de dónde saco el dinero si con el presupuesto ordinario que me han dado este año no me alcanza para los gastos elementales? Así es. Para los gastos corrientes. Yeah. Entonces, pues... Bueno, ¿y qué cosa dice Torne? Bueno, espero que digamos, entienda que me dan un encargo muy grave. En una coyuntura sumamente delicada. Pero esto requiere... El encargo está a la mitad, porque te digo hazlo, pero no te digo con qué, entonces claro, no lo estás haciendo. Entonces, muy difícil. Claro, si me van a encargar que arme una estructura organizacional nacional para casos tan delicados como los que comprometen a 3 gobiernos, y donde pueden estar eventualmente procesados expresidentes, ministros, etcétera, entonces nosotros tenemos que tener una estructura organizacional preparada para ello. Y por eso, por ejemplo, que una vez que ya la doctora Susana Castañeda me diga, este es el cuadro de jueces que vamos a poner, porque ella va a seleccionar jueces idóneos, preparados, pero no es suficiente. Entonces, los jueces penales estamos preparados para todos los delitos, pero también necesitamos especialización en determinados delitos. Y como ahora nos dicen, vean delitos de corrupción de funcionarios, pues entonces necesitamos una preparación acelerada para estos jueces. Entonces, aquí tengo que comprometer a la Academia de la Magistratura y también a la cooperación internacional que me puedan organizar cursos para que en estos 3 meses que faltan para organizar esto, yo cuando ya lleguen los casos, nosotros estemos debidamente preparados. Como usted dice, no solamente es una cuestión de buena intención, es un tema de recursos. Usted ha dicho cuando estemos preparados, ¿no es cierto? Y usted está entonces dejando ahí un poquito picando el asunto del tiempo. ¿Cuánto puede tomar? Las personas que ven Redes y Poder seguramente se deben preguntar. Es muy interesante lo que dice el doctor Rodríguez. Le está con claridad señalando una responsabilidad importante a la Fiscalía, obviamente, y también al Poder Ejecutivo para que pongan los recursos. Pero digamos que si todo marcha más o menos en los términos procesales, acelerados, dada la circunstancia, ¿usted cree que cuánto puede durar llegar al final de este proceso que todavía no ha comenzado? La ley me está diciendo, vigencia, este decreto legislativo entra en aplicación en 90 días. Entonces yo en 90 días tengo que preparar toda la estructura organizacional del Poder Judicial para afrontar este reto, pero también necesito recursos para ello. Pero aquí tengo un problema. ¿Qué pasa si la mayoría de imputados se convierten en colaboradores eficaces? Si se convierten en colaboradores eficaces, ya no hay ni investigación preparatoria propiamente dicha, que tiene 4 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Tampoco hay etapa intermedia y tampoco ya hay juicio oral, ya no hay audiencia. El colaborador eficaz negocia con el fiscal su pena, su responsabilidad. Y si es líder de la organización, negocia la disminución de pena. Pero si es un intermedio y aporta suficiente información para desbaratar redes, digamos, delictivas, entonces él puede estar exonerado de pena. Y ahí ese acuerdo a que llegue el imputado con el colaborador eficaz tiene que de inmediato ser puesto en conocimiento del juez para que apruebe o desapruebe ese acuerdo. Entonces ahí ya no voy a esperar yo los 90 días, ¿me entiende? Pero los 3 meses tengo que ya responder de inmediato. Ya, pero yo no sé si ahorita la Fiscalía estará ya en esas condiciones. Ya, pero usted, denos un poco de luces porque la gente quiere saber qué puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso lo que ha ocurrido es que los funcionarios de Odebrecht han confesado y se han entonces puesto de acuerdo con los fiscales en el extranjero. Y está Suiza, Brasil y Estados Unidos ya trabajando de una manera bastante, digamos, expeditiva. Ya hay ahí un acto judicial importantísimo. Claro. ¿Cómo van ustedes a articular como Poder Judicial? ¿Van a viajar en el caso que corresponda? Eso ya no les corresponde a ustedes. Para nada, no nos corresponde eso. Ustedes solamente van a trabajar sobre lo que les traiga la Fiscalía. La Fiscalía. Eso es absolutamente claro. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nosotros no intervenimos mientras la Fiscalía no nos pida prisión preventiva, no nos pida embargos, o no nos pida, por último, o no nos formule acusaciones y ya tengamos que hacer juicios orales. ¿Me entiendes? Entonces, en este momento, la responsabilidad está en la Fiscalía.
pero también nosotros podemos ser requeridos en su momento para, por ejemplo, para resolver, por ejemplo, pedidos de prisión preventiva. Por ejemplo, ustedes han dado hoy día la noticia del señor Ferrari, algo así. Así es. ¿Quién pide la prisión preventiva? La Fiscalía. La Fiscalía. ¿Quién la resuelve? El juez de investigación preparatoria. Entonces, en su momento, nosotros responderemos cuando la Fiscalía nos presente los casos. En este momento todavía no tenemos ninguno, porque no sabemos, por ejemplo, ni siquiera nombres. El público no tiene por qué conocer de los temas penales ni procesales, y lo que tiene como impresión es que puede estar constituyéndose aquí una suerte de impunidad, dados los, digamos, personajes o personalidades del poder y la política que han estado vinculados a estos pagos ilegales. Entonces, y por lo tanto la gente dice, pero vayan a las oficinas de las empresas brasileras e intervénganlas, porque ese es un acto que corresponde a la justicia. Bueno, eso lo dicen las personas con, digamos, una expresión de indignación. ¿Por qué es que eso no se debe hacer o sí se puede hacer? ¿O por qué no se tiene que hacer? No, claro que se puede hacer y se debe hacer. Pero esas decisiones, esas medidas las tiene que tomar el Ministerio Público en la planificación de su investigación. Y si necesita medidas limitativas de derechos, si necesita, por ejemplo, afectar garantías fundamentales como la inviolabilidad de domicilio o el secreto de las comunicaciones, lo único que tiene que hacer la Fiscalía es pedirle al juez que le autorice esas medidas, y entonces su investigación será pulcra, será absolutamente legítima y transparente, y será prueba que no será cuestionada a la hora que sea valorada en el juicio para establecer responsabilidades. También le tengo que decir una cosa: en el supuesto de que haya implicados que pueden ir hasta expresidentes de la República, ministros, lo que fuera, el Poder Judicial no tendrá ninguna vacilación en condenar cuando haya que condenar. Pero si también no existe prueba suficiente de cargo para quebrar la presunción de inocencia que ampara a todo imputado, los jueces podrán también absolver. No por el hecho de que una acusación se presenta automáticamente implica una condena, porque entonces en este caso ya no hacemos juicios y por tanto ya los jueces no tenemos necesidad de existir. No, los jueces somos terceros imparciales que resolvemos una pretensión punitiva del Estado ejercida a través del Ministerio Público y sustentada con pruebas de cargo que las aporta el Ministerio Público. Los jueces valoramos pruebas. Como dije en mi discurso, un proceso penal no se gana con votos como si se ganan a las elecciones políticas. Un proceso penal se gana con pruebas. ¿Y quién pone los goles? ¿Quién pone las pruebas? Las pone el Ministerio Público. ¿Y quién es el árbitro? Es el juez, que es una persona ajena al enfrentamiento entre dos partes, fiscalía y defensa. Cada uno tiene su pretensión. Cada uno tiene su propuesta de solución del caso. ¿Y quién es el que va a resolver? Un tercero imparcial que está por encima de ellos, que es el juez. Entonces, en ese terreno, téngalo por seguro, que el Poder Judicial no va a defraudar a las expectativas que tiene la ciudadanía. Si se tiene que condenar a personas que pudieran tener mucho poder o que hubieran tenido mucho poder, en el caso de los jueces, cuando tengan que juzgar, darán la respuesta que corresponde. Muy bien. Doctor Duvalí Rodríguez, muy amable por sus respuestas. Gracias por acompañarnos esta noche en Redes Sin Poder. Muy amable. Gracias. Amigos, vamos a una breve pausa comercial, unos segundos, y estamos de regreso con otro importante invitado. Es un ministro de Estado, es Alfonso Grados, ministro de Trabajo, para conversar y responder a varias de sus preguntas, por supuesto también aquí en Redes Sin Poder. Gracias por acompañarnos. Regresamos enseguida con Alfonso Grados, ministro de Trabajo. Permiso.